Bienvenidos al podcast Diversidad Funcional en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional en podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy común, pero también muy peligroso, y son las etiquetas. ¿Cuántas veces te han llamado tal vez incapaz, limitado, o en última instancia que se tiende a utilizar para suavizar, ¿verdad?, el término de discapacidad especial? Y en muchas ocasiones, muchos de estos comentarios o estas formas de llamar a la discapacidad están relacionadas muchas veces a nuestros propios sesgos o interpretaciones que tenemos sobre la discapacidad. Pienso que también en otras ocasiones está llena de mucha ignorancia, de algo desconocido, algo que no comprendo, que no sé cómo llamar. Siento que a veces ocurre eso. Y en otras ocasiones siento que es hasta miedo de ser juzgados por otro, entonces lo minimizo, el sordito, la cieguita, el angelito, y empezamos a utilizar estos diminutivos para no ser juzgado por otro. Y estas palabras moldean la forma en que se ve sí mismo la persona con discapacidad, desarrolla una autoimagen, nos guste o no, sobre esas palabras que le hacen sobre su discapacidad. Inclusive también moldea en cómo somos vistos por los otros, cómo los otros me ven. Por ejemplo, mira, puede que hay un estudiante de escuela superior que tal vez tenga un diagnóstico de déficit de atención, con hiperactividad y problemas de aprendizaje, que comúnmente podrían tener algún tipo de limitación funcional en términos de comprensión de lectura, de concentración, de atención, tal vez en seguir instrucciones complejas. Recuerden que cada impedimento se evalúa de manera individual, no necesariamente todos van a tener las mismas limitaciones, pero quiero que entiendan que si este joven, si este niño, desde muy tempranas edades, las personas que las rodean, ¿verdad?, ese maestro, ese padre o madre o ese personal de apoyo, esos amigos, esos pares, le dicen comentarios como lento, como tú nunca vas a llegar a nada, tú haces todo mal, esa persona empieza a internalizar. Ese niño, ese joven, ese adulto empieza a internalizar cómo otros lo ven. Y eventualmente se verá a sí mismo como incapaz para aprender. Y por eso muchas veces encontramos muchos jóvenes, particularmente jóvenes, que han tenido muchas dificultades en términos del aprendizaje dentro de la escuela, que terminan siendo desertores escolares porque el sistema educativo no se ajusta a sus necesidades. Y en vez de buscar formas alternas para que estos jóvenes puedan integrarse y puedan educarse de manera inclusiva, muchas veces yo recuerdo cuando yo era chiquita, los incorporaban con los estudiantes pues que tenían buenas notas, pero muchas veces era para manejar únicamente el aspecto de la hiperactividad, que eran jóvenes, eran niños muy hiperactivos, y entonces como muchas veces los grupos avanzados eran este grupo de estudiantes que eran mucho más tranquilos, pues entonces era una forma de que él pudiera bajar las revoluciones. Lo que me gustaría enfocar es que muchas veces esas estrategias que se utilizan de inclusión muchas veces no van a la mano con las necesidades particulares de ese niño o joven con diversidad funcional. Y hoy quisiera hablar sobre la teoría del etiquetado. Y esto es un enfoque sociológico que nos ayuda a entender
cómo muchas veces los diagnósticos, los rótulos escolares, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Está categorizado dentro del área escolar ese niño, en este caso un estudiante de educación especial. Muchas veces como los médicos, porque tal vez es un diagnóstico en términos de salud y ese diagnóstico de salud, ¿verdad? Crea una etiqueta. Inclusive como los familiares también pueden afectar profundamente esa identidad, esa autoestima e inclusive las oportunidades de esa persona con diversidad funcional. Esta teoría del etiquetado surge, como bien le mencioné, del campo de la sociología, particularmente en los estudios de desviación y salud mental. Uno, ¿verdad?, de los ponentes de esta teoría es Howard Baker, donde explica que las etiquetas sociales no solo describen, sino que también construyen realidades. Y cuando esa persona etiquetada, como ya sea como problemática, como enferma, como incapaz, esa etiqueta puede transformarse en una profecía autocumplida, porque la persona comienza a actuar conforme a esas expectativas de otro y los demás lo tratan también en función de cómo lo ven, ¿verdad? Del rótulo, de la etiqueta que le pusieron. Y esto cobra mucha relevancia en el contexto de lo que es la diversidad funcional. Las personas que tengan algún tipo de discapacidad comúnmente suelen ser categorizadas desde edad temprana, con etiquetas, ¿verdad? Ya sea que es un niño de educación especial, que es un paciente en términos que tenga una condición crónica de salud o tenga alguna severidad de su condición, en este caso, ¿verdad? Que sea un niño, un joven, un adulto en términos de una condición severa o no es funcional, pudiera ser otra etiqueta que comúnmente pudiera ser diagnosticado este niño. Y estas etiquetas, aunque algunas veces sirven para facilitar ese acceso a servicios, particularmente ya sea servicios de salud, ya sea para facilitar el acceso a servicios de intervención temprana o servicios de educación especial, o pudieran ser a servicios tal vez de la Administración de Rehabilitación Vocacional, pero también muchas veces pueden tener consecuencias muy devastadoras cuando se convierten en unas identidades impuestas. Yo siempre digo que en Puerto Rico, particularmente, el concepto del orgullo por la discapacidad es un concepto que casi no se ve. Muchas veces solamente se trabaja el concepto y en ocasiones ni eso, porque muchas veces te encuentras con estos jóvenes a nivel de universidad y muchas veces ellos no pueden ni verbalizar cuáles son sus diagnósticos, cuáles son sus limitaciones funcionales, como si se desvinculara muchas veces el proceso de la persona con discapacidad, de la persona con impedimento. Yo nunca voy a olvidar en una ocasión que yo no sé si este cuento lo he hecho antes, pero me visitó esta mamá a la oficina porque quería solicitar servicios para su hijo que comenzaba en la universidad. Y entonces cuando yo la estoy orientando, le informo que los servicios deben ser solicitados por el estudiante. Y esta me confiesa que su hijo no conoce su diagnóstico, porque en realidad ella pensaba que el hecho de que él conociera su diagnóstico, automáticamente él podría autoetiquetarse como una persona con esa condición. Nunca había tenido un caso de esta manera y esto me llevaba como a cuestionarme y a cuestionar todo, hasta qué punto esta mirada sobre la discapacidad, esta mirada prejuiciada con sesgos negativos sobre la discapacidad, hasta cierta manera limita a esta persona con impedimento a obtener acceso a servicios.
porque yo no quiero que él sepa que él tiene una condición, porque yo no quiero que él interprete que él es una persona que tiene limitaciones. Y eso como que, honestamente, yo estaba en mi mente y yo me cuestionaba tanto y yo decía, pero ¿por qué tiene que ser una cosa conectada de la otra? Si al contrario, la mayoría de la literatura nos habla de que cuando esa persona se apodera de su condición, cuando esa persona conoce sus limitaciones funcionales, cuando esa persona internaliza que su condición no es una limitante, sino que yo voy a hacer las cosas de una manera diferente, inclusive esa persona puede desarrollar una mayor autonomía, una mayor determinación, un apoderamiento. Pero son de esas cosas, ¿verdad?, que nos invitan a reflexionar. Hay varios estudios que hablan sobre este aspecto y uno de ellos fue en España en el 2020 y era con 288 personas con discapacidad física, que demostró que el estigma, ese estigma internalizado, es decir, cuando la persona hace suya esa etiqueta negativa, está asociado, ¿verdad?, o se correlacionó con una menor calidad de vida, con más ansiedad, con depresión y con una participación social limitada. Por eso es tan importante, es cómo nosotros nos referimos hacia las personas con diversidad funcional. Particularmente en los entornos académicos, se ha encontrado que niños que reciben este tipo de etiquetas de diagnósticos en términos, ¿verdad?, educativos, tienden a recibir menor oportunidad de aprendizaje y son tratados con expectativas bajas. El hecho de que tengo un diagnóstico, pues ya yo no voy a retarlo para que pueda alcanzar sus metas, sino como me voy a conformar con lo que él haya llegado. Y esto también es una limitación para la persona con impedimentos, porque tal vez pueda alcanzar un mayor potencial, pero como las expectativas de aquel que lo ayuda son limitadas, pues no, ese niño no se va a ver retado a poder aprender. Y saben que esto no ocurre en la infancia, esto ocurre en todas las etapas de vida, por eso estoy hablando de niño, joven, adulto, porque en muchos adultos también se hizo un estudio cualitativo y mostró que muchos, ¿verdad?, de estos participantes sentían rechazo hacia su propia etiqueta, ¿verdad? Ellos tenían un diagnóstico de dislexia y mencionaban odio llamarlo una discapacidad, ¿verdad? Es cómo se refieren ante su propia discapacidad de manera negativa, sintiendo que ese rótulo, que esa etiqueta afectaba su valía y los limitaba a alcanzar sus propias aspiraciones. Y por eso es que estoy hablando aquí en términos, ¿verdad?, porque hay veces que estas etiquetas pueden tener un doble filo. Si bien nos ayuda a acceso de servicios, pero también estas etiquetas pueden tener, ¿verdad?, una carga negativa dependiendo de la persona que las emplea. Si bien pueden ayudar a identificar necesidades, a canalizar servicios, también puede generar una identidad más limitada, patológica o hasta infantilizada, que eso es algo que ocurre muchísimo en Puerto Rico. Es como yo hago de la discapacidad, como la infantilizo, bendito que el nene, y es un hombre de 35 años y todavía lo trato como si fuese un niño. Y también hay un impacto emocional. Las personas que tienen esta internalización negativa sobre su discapacidad, muchas veces tienen baja autoestima, presentan patrones de aislamiento, sentimientos a veces de vergüenza o inferioridad. Y ese impacto también social no es menor. ¿Qué pasa si yo internalizo o los demás me ven de una manera negativa? Pues ¿qué va a ocurrir? Pues claramente van a haber limitaciones de acceso a oportunidades educativas, a oportunidades laborales
y oportunidades relacionales, como yo convivo o comparto con otros, porque si el otro me ve como una persona que no aporta nada a su vida, pues claramente no va a querer hacer amistad, no quiere conversar, no quiere compartir conmigo. También la autoetiqueta juega un papel crucial. Cuando una persona adopta o reproduce esa etiqueta que otros le asignaron, comúnmente comienza a verse a sí misma con esa limitación. Y yo nunca voy a olvidar de Cristal cuando estuvimos hace unos meses atrás hablando sobre la mujer y de los múltiples aspectos que impactan la mujer con diversidad funcional, y ella hablaba en términos de este concepto del estigma internalizado. Y esto muchas veces se agrava cuando el entorno familiar, cuando en las escuelas, cuando nuestra comunidad, cuando nuestra sociedad refuerza estas narrativas, cuando muchas veces se utilizan frases como eso no es para ti, no te esfuerces mucho que tú no vas a alcanzar eso, mira, mejor ni lo intente. Y esto me lleva a reflexionar cuántas veces, sin intención y con intención, ¿verdad? Porque no quiero poner que muchas veces se hace de una manera es que mucha gente puede decir, no, es que yo soy realista. Y no me malentiendan, a mí no me gusta fantasear ni romantizar la discapacidad, y eso lo damos Cristal y yo muchísimo. Pero también, por otro lado, nosotros podemos, a través de nuestro lenguaje, promover el esfuerzo a alcanzar cosas que probablemente, tal vez ante nuestros ojos pudieran ser imposibles, pero tal vez que con el esfuerzo adecuado esa persona pueda alcanzarlo. Y mi invitación es a que podamos reflexionar en cómo nosotros podemos romper ese ciclo del etiquetado. Mira, primero, reconociendo que la diversidad funcional no es un sinónimo de incapacidad. Tienes que reconocer, la diversidad funcional es una característica más de esta persona, que lo va a hacer diferente, que no lo va a hacer como tú probablemente es tu expectativa, pero sí lo puede hacer. Segundo, que tenemos que transformar el lenguaje que usamos y tenemos que concientizarnos de evitar esos rótulos, esas etiquetas estigmatizantes y empezar a utilizar, a optar por descripciones que sean funcionales, por respuestas respetuosas y empoderadas. Y tercero, hay que ofrecer el espacio donde la persona pueda definirse ellas mismas también, desde sus capacidades, desde sus pasiones, desde la voz propia de esa persona con diversidad funcional. Ellos tienen voz. No sé cómo hacer algo, no sé cómo entender, pues pregúntale. Las etiquetas pueden abrir puertas cuando se usan con respeto, pero no deben cerrar caminos ni definir a la persona. La persona con diversidad funcional no es un diagnóstico, ni es un expediente, ni un número. Son personas con historias, con derechos y con potencial. Yo estoy agradecida de estar con ustedes y poder exponer esta reflexión. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite cuestionar las etiquetas que ha recibido o que ha impuesto. Y recuerda que para la diversidad funcional no hay un molde establecido como norma. Hay humanidad y hay respeto por las diferencias. Yo agradecida de estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima.
trabajas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.